con las dificultades del tiempo en cuanto a la temática del derecho civil, pues dejaremos a un lado los aspectos sustanciales y pasaremos a estudiar únicamente los procesales y también generalmente, o mejor, las generalidades que atañen al Código de Comercio o al área de derecho comercial, tal cual como se pide para el concurso. En cuanto al derecho procesal civil, pues nos remitimos directamente al Código General del Proceso. Primero, entonces, hay que tener en cuenta la capacidad para ser parte y para poder comparecer en el proceso. Así entonces, la capacidad para ser parte y la de comparecencia puede ser parte de un proceso toda persona natural o jurídica, los patrimonios autónomos, el defensor designado y todo lo que determine la ley. De igual forma, puede comparecer al proceso toda persona que pueda disponer por sí mismo de sus derechos. Cuando los padres que ejerzan la patria potestad no estén de acuerdo con la representación judicial de su hijo, deben designar un curador ad litem. En cuanto a los patrimonios autónomos y las personas jurídicas, deben comparecer al proceso por intermedio de sus representantes o apoderados debidamente inscritos. En los casos en que la persona jurídica se encuentre en liquidación, deberá presentarse el liquidador. Ahora bien, los concebidos pueden comparecer al proceso a través de quienes ejercen su representación. Esta es una novedad que trae pues el Código General del Proceso. En cuanto a los terceros, estos se definen en el artículo 71 y 72 de la normatividad en cita. Mientras no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia, pueden intervenir en apoyo de alguna de las partes quien tenga con esta determinada relación a la cual no existan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que puede verse afectada si dicha parte es vencida en el proceso. Toma el proceso en el estado en que esté y puede realizar los mismos actos procesales que le son permitidos a la parte que coadyuva. Solo es procedente en procesos declarativos y mediante solicitud motivada al juez. La demanda está consagrada en el artículo 82 y siguientes. Son requisitos de la demanda. Primero, la identificación del juez a quien se dirige. 2, el nombre, número de identificación, domicilio de las partes o de sus representantes legales. 3, la exposición clara de las pretensiones, de los hechos que fundamentan la acción y de los derechos que están siendo debatidos. 4, la petición de las pruebas que quieren anexar al proceso debidamente identificadas. 5, el juramento estimatorio y la estimación de la cuantía del proceso cuando sea necesario. 6, la dirección de notificación de las partes, dirección electrónica cuando estén obligados a llevar y los demás requisitos que designe la ley. Aquí pues es muy importante ya leerlo en consonancia con lo dicho con la ley 2213 en cuanto a el uso de las tecnologías de la comunicación. Se debe anexar, nos dice el artículo 82, el poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado. 2, la prueba de existencia y representación de las partes. Lo del proceso, pues el poder también tendrá que leerse también en consonancia con la mentada ley de esta anualidad. La prueba del pago del arancel judicial en los casos que se requiera y los demás que exija la ley conforme al proceso que se vaya a adelantar. En cuanto a la contestación de la demanda, está definida en el artículo 96, la cual hace parte de la demanda y debe contener nombre, identificación, domicilio y los de su apoderado. El pronunciamiento sobre las pretensiones y los hechos de la demanda, admitidas o negadas, las excepciones de mérito que se quieran proponer, la petición de pruebas, su dirección de notificación y de correo electrónico en los casos donde sea obligatorio llevarlo, así como la del apoderado. Debe tener como anexos los mismos documentos que se ha indicado en la demanda. Se tiene que la no contestación de la demanda o no pronunciamiento sobre hechos o pretensiones se castiga con la presunción de verdad sobre lo que no se conteste. Así como también frente a los hechos que se niegan
el demandado debe manifestar en forma precisa y unívoca las razones, y frente a los hechos que no se contestan, estos se presumirán como ciertos. En cuanto a las notificaciones, las vamos a recordar, aunque también en la ley 2213 ya se hizo referencia a las mismas. Las notificaciones se entienden como ese acto secretarial a través del cual se informa a las partes o a terceros de las decisiones adoptadas por el juez dentro del proceso. La notificación personal es una comunicación oficial al demandado o a su representante o apoderado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, a los terceros y a los funcionarios públicos del auto que ordene su citación y de los que también la ley expresamente así lo ordene. La notificación por aviso, pues que ya estaría revaluada en este momento, consiste en un aviso o comunicación que se envía a la dirección suministrada en la demanda o la contestación para efectos de notificación. La notificación por estrados ha cobrado plena vigencia y es toda providencia que se dicte en curso de una audiencia o diligencia se entiende notificada después de ser proferida, incluso así no hayan concurrido las partes. La notificación por estados, también con una variación ya en esta nueva era de lo digital, se hace mediante un escrito que se fija en un lugar visible de la Secretaría, hoy por hoy ya haciendo uso de las TIC. Las elaboran los secretarios y contienen la determinación del proceso por su clase, identificación de las partes o interesados en el proceso, la fecha de la providencia, la fecha del estado y la firma. La notificación por conducta concluyente del 301 del Código General del Proceso se indica que se entiende notificado por este medio la parte que conozca determinada providencia, la mencione en algún escrito con su firma, lo manifieste verbalmente durante audiencia o diligencia y quede registro de ella. Importante precisar que los autos de cúmplice no deben ser notificados. En cuanto a las nulidades, el artículo 132 del Código General del Proceso establece que el juez hace control de legalidad. Recordemos que la nulidad es un remedio extremo ya para alguna situación que se haya presentado en el proceso, que sea irregular. Entonces, este control de legalidad busca que el juez en cada etapa del proceso sanee o corrija los vicios y errores que se hayan presentado en el mismo. Las causales de nulidad para los procesos civiles están estipuladas en el artículo 133 y siguientes. Las mismas son taxativas y estas se alegan cuando sean descubiertas en cualquier instancia y antes de que se dicte sentencia o después si ocurrieron en ella. Se entienden saneadas las nulidades que las partes no alegaron cuando pudieron. 2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa. 3. Cuando se suspenda o interrumpe el proceso y no se alegue dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa. 4. Cuando a pesar del vicio de nulidad el proceso cumplió su finalidad y no vulneró el derecho a la defensa de ninguna de las partes. El juez resuelve dicha solicitud posterior al decreto y práctica de pruebas cuando fueren necesarias. Para alegar las causales de nulidad, las partes requieren legitimación para proponerla, expresar detalladamente la causal invocada, los hechos en que se fundamenta y anexar las pruebas que se pretenden hacer valer. No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla con excepción previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponer. 3. Formas de terminación anormal de los procesos. Pues sabemos que los procesos no siempre terminan con el agotamiento de todas las etapas, sino que pueden terminarse previamente, por ejemplo, cuando hay transacción. Esto de acuerdo a lo descrito en el artículo 312 y 313 del Código General del Proceso. Entonces, la transacción está definida como un contrato por el cual las partes convienen en resolver el litigio de común acuerdo y en forma definitiva antes o después de iniciado el proceso. En cualquier momento puede transigir el proceso o las diferencias que surjan con el cumplimiento de la sentencia. Produce efectos cuando
Es solicitada por quienes la hayan celebrado y se dirija al juez que conoce el proceso. El juez acepta la transacción que se ajusta a derecho y declara por terminado el proceso. El auto que resuelve la transacción es susceptible del recurso de apelación y no tiene lugar a costas, salvo que las partes hayan pactado cosa distinta. Otra manera de terminar de manera normal el proceso es con el desistimiento, contemplado en el artículo 314 a 316. Este es entendido como la manifestación de voluntad de alguna de las partes con el ánimo de eliminar los efectos jurídicos de un acto procesal. De acuerdo a lo establecido con el artículo 314, el demandante puede desistir de las pretensiones mientras no se haya proferido sentencia que ponga fin al proceso. Cuando se pretenda el desistimiento de alguna o varias de las pretensiones, el proceso continúa respecto a las pretensiones no comprendidas en él. El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo respecto de quien lo hace. El auto que acepte un desistimiento condena en costos y perjuicios por levantamiento de medidas cautelares a quien desistió. También encontramos la figura del desistimiento tácito del artículo 317, en el cual se entiende que este es la consecuencia jurídica del incumplimiento de una carga procesal a cargo de la parte que promovió un trámite y de la cual depende la continuación del proceso, pero no la cumple en determinado lapso, con lo cual se busca sancionar al que descuida y abusa de los derechos procesales. Este opera frente a los casos estipulados en el mismo artículo 317. En cuanto a las medidas cautelares son definidas como aquellas providencias de oficio o a petición de parte en las cuales el juez puede adoptar respecto a personas, pruebas o bienes que puedan resultar afectados por la demanda en las decisiones que se tomen dentro de un juicio, siempre con carácter provisional y tendientes a asegurar el cabal cumplimiento de las determinaciones que se adopten por el juez y especialmente de la sentencia una vez ejecutoriada. Las medidas cautelares en los procesos declarativos están en el artículo 590. En estos procesos, el juez puede decretar como medidas cautelares las siguientes: la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás, cuando la demanda verse sobre un dominio u otro derecho principal directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra o sobre la universalidad de bienes. También se puede pedir la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro de una propiedad del demandado cuando el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de la responsabilidad civil, contractual o extracontractual. También se puede pedir como medida cautelar cualquiera otra que el juez encuentre razonable para la protección del derecho de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, así también como para prevenir daños, hacer cesar los que se hubieran causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Estas son las conocidas como medidas cautelares innominadas. Para el primer caso, si la sentencia de primera instancia es favorable, el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso y en el segundo caso, si la sentencia de primera instancia es favorable, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados por la inscripción de la demanda y de los que se denuncien como propios del demandado. Pero el demandado puede impedir la práctica de dichas medidas o solicitar su levantamiento si presta caución por el valor de las pretensiones de la demanda. Se tiene adicionalmente que en el caso de embargo de bienes se procede de acuerdo a lo estipulado en el artículo 593. El legislador estipuló una lista taxativa de los bienes inembargables, esto atendiendo los derechos fundamentales y la constitucionalización del derecho civil. Asimismo, en el artículo 595 están estipuladas las reglas aplicables al secuestro de bienes y las etapas del proceso. En procesos de familia, las medidas cautelares pueden solicitarse en procesos de nulidad de matrimonio, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, separación de cuerpos, bienes o divorcio, liquidación de sociedad conyugal y disolución, y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Las medidas cautelares en procesos de familia pueden solicitarlas cualquiera de los cónyuges y deben seguir los lineamientos establecidos en el artículo 598.
Las medidas cautelares en los procesos ejecutivos se consagran en el artículo 599. Así entonces, pueden solicitarse en los procesos ejecutivos desde la presentación de la demanda y a solicitud del ejecutante, cuando se soliciten por obligaciones de una persona fallecida antes de liquidarse la sucesión, solo podrán embargarse y secuestrarse los bienes del causante. El valor del secuestro y embargo nunca puede exceder el doble del crédito cobrado, sus intereses o costas calculadas, salvo que se trate de un solo bien. De bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito o cuando la división disminuya su valor o su venalidad. Cuando se considere que la medida cautelar es excesiva, pueden requerir al ejecutante para que prescinda de alguna de ellas. El ejecutado puede evitar el embargo o secuestro de los bienes si presta caución por el valor actual de la ejecución aumentado en un 50%. La caución debe presentarse entre los 15 días siguientes a la notificación del auto que la ordene. El juez debe establecer el monto de la caución haciendo un análisis de la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar. El ejecutado o el perjudicado con la medida puede solicitarle al juez que le pida caución al ejecutante por el 10% del valor actual de la ejecución para responder los perjuicios que se causen con su práctica so pena de levantamiento. ¿Qué son las cauciones? Estas son entendidas como aquellas que previenen los efectos dañosos de ciertos actos procesales. Son consideradas como una garantía que respalda los perjuicios que se ocasionan con determinadas actuaciones. Las cauciones pueden ser reales, bancarias u otorgadas por aseguradoras en dinero, títulos de deuda pública, certificados de depósito a término o títulos similares constituidos en instituciones financieras. Se debe indicar claramente que la providencia que ordena prestar caución, la cuantía y el plazo que deba constituirse. Las reglas para la calificación y cancelación de la caución están contenidas en el artículo 604. ¿Qué entendemos como costas? Son definidas como una sanción que se impone al litigante vencido por el solo hecho de serlo. Estas están integradas por la totalidad de las expensas, los gastos sufragados durante el proceso y por las agencias en derecho. Son tasadas y liquidadas bajo criterios objetivos y verificables en el expediente. Las expensas se definen como el arancel que es fijado cada 2 años por el Consejo Superior de la Judicatura y es todo lo relacionado a gastos por copias, desgloses, certificaciones, autenticaciones, notificaciones y demás. Los honorarios de los auxiliares de la justicia son fijados de acuerdo a los parámetros que establece el Consejo Superior de la Judicatura y las tarifas determinadas por las entidades especializadas. Se tasan una vez haya finalizado su contenido. Ahora, vamos a estudiar los diferentes tipos de procesos, quedando pues pendiente aquellos puntos que atañen sobre los litis consortes, por ejemplo, o aspectos ya de mucha técnica dentro de los procesos civiles, así como ya se mencionó lo sustancial que corresponde pues a las personas, bienes y obligaciones. En cuanto a los procesos declarativos, los procesos declarativos tienen por objeto declarar la existencia o no de un derecho que presume tener el demandante o demandado. En el Código General del Proceso existen 2 divisiones a los procesos declarativos. Una son los procesos declarativos en sentido estricto, clasificados como el proceso verbal y el proceso verbal sumario, y los procesos declarativos especiales que se dividen en el proceso de expropiación, el proceso de deslinde y amojonamiento, el proceso divisorio y el proceso monitorio. Los procesos propiamente declarativos, el proceso verbal, está en el artículo 368 y siguientes. Concebido para tramitar todos los asuntos contenciosos que no dispongan de un trámite especial. Los requisitos de la demanda están contenidos en los artículos 83 y 84. Debe someterse al agotamiento del requisito de procedibilidad, es decir, convocar a una audiencia de conciliación, excepto en los casos en que soliciten medidas cautelares en donde se puede acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial.
El término de la contestación de la demanda, una vez admitida, es de 20 días. Posteriormente, se presentan las excepciones de mérito, el llamamiento en garantía y la resolución de las excepciones previas. Una vez finalizada esta fase, se ficha fecha para llevar a cabo la audiencia inicial del artículo 372. Dicha audiencia es de obligatoria asistencia para las partes, so pena de la imposición de sanciones a que haya lugar. El juez inicia resolviendo excepciones pendientes a que haya lugar, practicando las pruebas necesarias e inmediatamente resolverá el caso cuando considere que se ha agotado la práctica de pruebas. Antes de esto, es importante mencionar que dentro de esta audiencia inicial, el juez busca la conciliación entre las partes y, de no haberla, procede con el interrogatorio exhaustivo a las partes y fija el litigio. A continuación, el juez requiere a las partes que determinen los hechos demostrados y los que requieran ser probados. Fija el objeto del litigio y, concluida esta etapa, el juez procede a ejercer un control de legalidad, saneando los vicios procesales a que haya. Aquí es lo que se había mencionado hace unos instantes. En el caso de haber pruebas que practicar, el juez procede a escuchar los alegatos de las partes y directamente la sentencia. Para el caso en que estime el juez necesaria la práctica de pruebas, procede a decretarlas de parte y oficio y fija los plazos para la práctica de las pericias y de las inspecciones, determinando que las demás se han de practicar en la audiencia de instrucción y juzgamiento, y finaliza la audiencia fijando fecha para el desarrollo de la misma. En cuanto a la audiencia de instrucción y juzgamiento de este proceso verbal, que está contemplado en el artículo 373, en esta audiencia se practican las pruebas, iniciando por el interrogatorio de los peritos, la declaración de los testigos, la exhibición de los documentos y de las demás pruebas que hayan sido decretadas. Posteriormente, se escuchan los alegatos de las partes y finaliza profiriendo sentencia en forma oral. En caso de no poder hacerlo, debe anunciar en audiencia el sentido del fallo. En caso de que la sentencia se profiera en audiencia, los recursos deben interponerse inmediatamente después de la lectura. En caso de que solo se dicte el sentido del fallo, los recursos pueden proponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación por estado. Todos los procesos verbales se tramitan de acuerdo a las anteriores instrucciones, exceptuando los procesos verbales con disposiciones especiales que tienen una serie de instrucciones específicas para cada caso. Por conducto de este proceso verbal, se tramitan los procesos de resolución de compraventa, declaración de pertenencia, servidumbres, posesorios, rendición provocada de cuentas, rendición espontánea de cuentas, pago por consignación, impugnación de actos de asamblea y juntas directivas de socio, declaración de bienes vacantes y mostrencos, restitución de inmueble arrendado, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, nulidad del matrimonio civil y también la cesación de los efectos civiles del matrimonio. El proceso verbal sumario, contemplado en el artículo 390, es un proceso de única instancia. Se tramita por este procedimiento los asuntos contenciosos de mínima cuantía y los establecidos en el artículo 390. El término de traslado de la demanda es de 10 días y en caso en que se propongan excepciones de mérito, se corre traslado por 3 días al demandante para que pida las pruebas pertinentes. Las excepciones previas deben solicitarse a través de un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Posteriormente, el juez, en un mismo auto, decreta la práctica de pruebas y convoca a una sola audiencia en donde se desarrollarán las actuaciones que se realizan en la audiencia inicial y en la audiencia de instrucción y juzgamiento aplicables al proceso verbal. Podemos aquí concluir entonces que se unifica o se concentran la audiencia inicial como la de instrucción y juzgamiento con los mismos pasos ya estudiados. En este tipo de procesos no procede la reforma de la demanda ni la acumulación de pretensiones. Los incidentes, el amparo de pobreza y la suspensión del progreso por causa diferente al mutuo acuerdo de los litigantes. Adicionalmente, el amparo de pobreza
y la recusación solamente podrán formularse antes de que se venza el término de 10 días para contestar la demanda. Todo proceso verbal sumario se tramita de acuerdo a las anteriores instrucciones, exceptuando los procesos con disposiciones especiales que tienen una serie de instrucciones específicas para cada caso. Los procesos que se tramitan por medio del verbal sumario son el lanzamiento por ocupación de hechos de predios rurales, la privación, suspensión y restablecimiento de la patria potestad, remoción de guardador y privación de la administración de bienes del hijo, inhabilitación y rehabilitación de persona con discapacidad mental relativa. Bueno, esto tendríamos que analizarlo a partir de la ley 1999. El alimento a favor del mayor y menor de edad, la cancelación y reposición y reivindicación de títulos valores. Hay unos procesos declarativos especiales, como se había anunciado. Entre estos, el primero está el de expropiación, contemplado en el artículo 399 del Código General del Proceso, para el cual la demanda debe interponerse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la cual quede en firme la resolución que ordene la expropiación, so pena de quedar en vigencia dicha resolución y las inscripciones hechas ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Desde la presentación de la demanda debe haber una entrega anticipada del bien, siempre y cuando la entidad demandante consigne a órdenes del juzgado el valor establecido en el avalúo aportado. En los casos en que la diligencia, el demandado demuestre que el inmueble está destinado exclusivamente para su vivienda y no se presente oposición, el juez debe ordenar entregarle previamente el dinero consignado, siempre que no exista hipoteca, embargo o demanda registrada sobre el mismo. En este tipo de procesos, no pueden proponerse excepciones de ninguna clase. En todos los que el demandado no esté de acuerdo con el avalúo, debe aportar un dictamen pericial elaborado por el Agustín Codazzi o por alguna lonja de propiedad raíz. En los demás, las reglas del proceso están contempladas en el numeral 7 y siguientes del artículo 399. El segundo proceso declarativo especial es el de deslinde y amojonamiento, para el cual la demanda debe presentarse contra los titulares de derechos reales, principalmente sobre los inmuebles objeto del deslinde que aparezcan inscritos en los respectivos certificados del registro de instrumentos públicos. La demanda debe expresar los linderos de los predios y las zonas limítrofes que son materia del conflicto. Se debe anexar a la demanda el folio de matrícula inmobiliaria por un periodo de 10 años, la prueba que demuestre la posesión del bien por parte del demandante y la prueba pericial en la que determine la línea divisoria. Las excepciones previas, cosa juzgada o transacción solo pueden alegarse a través del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. La diligencia de deslinde en el trámite de las oposiciones y las mejoras se ceñirán a lo establecido en el artículo 404. Para estudiar el proceso divisorio se debe situar en el artículo 406, el cual se realiza un único proceso divisorio independiente de los comuneros que haya y procede solo cuando los bienes puedan partirse materialmente sin que los derechos de los condueños se vean afectados por la división. La demanda debe acompañarse por un dictamen pericial que determine el valor del bien, el tipo de la división que fuera procedente, la partición cuando haya que hacerla y el valor de las mejoras si es que están reclamándose estas. La división la hace el juez a través de sentencia, la cual determina cómo se realiza la partida de la cosa. En la providencia que decrete la venta de la cosa, se ordena el secuestro y posteriormente se remata de acuerdo a lo establecido en el proceso ejecutivo. Una vez rematada y entregada la cosa, el juez dicta la sentencia de distribución. Los motivos que configuren excepciones previas se deberán alegar por medio del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. El auto que decrete o deniegue la división o la venta es apelable. Para estudiar el proceso monitorio del artículo 419, este puede promoverlo quien pretenda el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual determinada y exigible, ya sea de mínima cuantía, y que al acreedor no posea el título ejecutivo respectivo. Los requisitos de la demanda están contenidos en el artículo 420 y una vez admitida se notifica al deudor para que dentro de los 10 días siguientes pague o a través de la contestación de la demanda exponga las razones por las cuales se niega total o parcialmente a hacerlo. En dicho auto
se advierte que frente al no pago o la no justificación de no pago, se dicta sentencia que no admite recurso y da tránsito a cosa juzgada. Cuando el deudor pague, se declara terminado el proceso por pago, en los casos en que el deudor justifique por qué no realiza el pago sustentando su argumento con pruebas. El asunto debe resolverse mediante el proceso verbal sumario. Pero si el deudor se opone al pago, es igualmente condenado se le cobrará una multa del 10% del valor de la deuda a favor del acreedor. Ahora bien, pasemos a estudiar el proceso ejecutivo. En cuanto al proceso ejecutivo, tenemos que son demandables mediante este proceso las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen en una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal o cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial, o de providencias que en los procesos de policía aprueben la liquidación en costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia. Presentación de la demanda, mandamiento ejecutivo y excepciones. Después de presentada la demanda junto con el documento que preste mérito ejecutivo, el cual solo puede discutirse mediante recurso de reposición, el juez libra mandamiento ordenando al demandado que cumpla con la obligación. Si como consecuencia del recurso de reposición se revoca el mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título, el demandante puede, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria del auto, presentar demanda ante el juez para que se adelante el proceso declarativo dentro del mismo expediente. Vencido el plazo, la demanda debe formularse en proceso separado. Frente al pago de sumas de dinero, obligación de dar, de hacer o suscribir documentos, y de no hacer, se procede de acuerdo a lo establecido en los artículos 431 y siguientes. Cumplida la obligación dentro del término señalado en el mandamiento ejecutivo, se condena en costas al ejecutado, quien puede pedir dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que las imponga, la exoneración de ellas, si la prueba que estuvo dispuesto a pagar antes del demandado y que el acreedor no se allanó a recibirle, esta petición se tramitará como incidente que no impide la entrega al demandante del valor del crédito. Asimismo, si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de un auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuera el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación de crédito y condenar en costas al ejecutado. El demandado puede proponer las excepciones de mérito dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, expresando los hechos en que se funden y anexando las pruebas. Para el caso del cobro de obligaciones contenidas en la providencia, conciliación o transacción, solo pueden alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que estén basadas en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y pérdida de la cosa debida. El beneficio de exclusión y los hechos que se configuren como excepciones previas deben alegarse mediante el recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Si alguna prospera, que no implique la terminación del proceso, el juez concede 5 días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios. Para el trámite de las excepciones, se corre traslado al ejecutante por 10 días mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas y adjunte o pida pruebas que pretenda hacer valer. Una vez surtido el traslado, se procede frente a los procesos de mínima cuantía de acuerdo a lo establecido en el proceso verbal sumario, y frente a los de menor y mayor cuantía de acuerdo a lo fijado en el proceso verbal. Si las excepciones no prosperan o lo hacen parcialmente, en la sentencia se ordena continuar con la ejecución. La sentencia de excepciones, totalmente favorable al demandado, pone fin al proceso, ordenando el desembargo de los bienes perseguidos y la condena en costas y perjuicios al ejecutante. La sentencia que resuelva las excepciones hace tránsito a cosa juzgada, excepto en el numeral 3 del artículo 304.
Practicados el embargo y secuestro y notificado el auto o la sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, se procede para el avalúo y pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 444 del Código General del Proceso. Asimismo, puede el ejecutado invocar el beneficio de competencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 445. La liquidación del crédito dentro de este proceso se hace conforme al artículo 446, en el cual, ejecutoriado el acto que ordene seguir adelante la ejecución o notificada la sentencia que resuelva las excepciones, siempre que no sean totalmente desfavorables al ejecutado, cualquiera de las partes puede presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten. Se le da traslado a la otra parte de la liquidación presentada en la forma prevista en el artículo 110, por el término de 3 días, dentro del cual solo puede formular objeciones relativas al estado de cuenta anexando una liquidación alternativa, en la que se precisen los errores puntuales que le atribuyen a la liquidación objetada. Vencido el traslado, el juez debe decidir si aprueba o modifica la liquidación por auto, que solo es apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. En cuanto al remate de bienes y pago al acreedor, el ejecutante puede pedir que se señale fecha para el remate de los bienes que lo permitan, siempre que se haya embargado, secuestrado y avalado, aun cuando no esté en firme la liquidación de crédito. En el auto que ordene el remate, el juez debe realizar el control de legalidad para sanear las irregularidades que se puedan acarrear la nulidad. Y 2. Fijar la base de la licitación por el 70% del avalúo de los bienes. En los casos en los que lo embargado sea de interés social en una sociedad colectiva de responsabilidad limitada, en comandita simple o otra sociedad de personas, se procede de acuerdo al 449. El remate se debe anunciar al público en una publicación realizada en un periódico de alta circulación de la localidad o en otro medio masivo de comunicación que el juez señale, que se debe realizar el día domingo con antelación no inferior de 10 días a la fecha señalada para el rematante y en el que se deberá indicar lo establecido en el artículo 450. El que pretenda hacer postura de subasta debe consignar previamente en dinero a órdenes del juzgado el 40% del avalúo respectivo del bien y puede hacer una postura dentro de los 5 días anteriores al remate. El remate se inicia anunciando el número de sobres recibidos, se exhorta a los presentes para presentar la oferta, la cual es irrevocable, en sobre cerrado y posteriormente se leen, adjudicando al mejor postor los bienes. En los casos en que se declare desierto el remate, se realiza una nueva licitación. Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación. El remate debe consignar el saldo del precio dentro de los 5 días siguientes a la diligencia a órdenes del juzgado de conocimiento. Vencido el término sin que se hubiere hecho, el juez desaprueba el remate y decreta la pérdida de la mitad de la suma depositada para hacer la postura a título de multa. Si antes de iniciada la audiencia de remate se presenta escrito por parte del ejecutante o por el apoderado acreditando el pago de la obligación y de las costas, el juez debe declarar terminado el proceso y debe disponer la cancelación de los embargos y secuestros. De igual forma, el juez declarará terminado el proceso si existen liquidaciones en firmes de crédito y de costas y el ejecutado presenta la liquidación adicional a la que hubiera lugar, acompañada del título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado. Pasamos a los procesos de liquidación, no la liquidación del crédito del ejecutivo, sino los procesos de liquidación. Entre estos está el proceso de sucesión, que descrito se encuentra en el artículo 473 del Código General del Proceso. Todas sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidarán de acuerdo a lo establecido en el Código General del Proceso. Así, el proceso inicia con la presentación de la demanda, en donde aparte de los requisitos establecidos en el artículo 488 y 489, se debe identificar claramente los herederos conocidos y solicitar la partición.
Procede el juez a declarar abierto el proceso de sucesión, se notificarán a los herederos conocidos, al cónyuge compañero permanente y se emplazarán los demás que se crean con derecho de intervenir en el proceso. Si no hay herederos conocidos, el juez debe ordenar la notificación al bienestar familiar. El reconocimiento de los interesados se debe ajustar a las reglas establecidas en el artículo 491. Por un término de 20 días después de la notificación, los herederos y él o la cónyuge o compañera sobreviniente pueden aceptar o repudiar la herencia. Él o la cónyuge o compañera sobreviniente, cuando puedan optar, deben elegir entre una porción conyugal o gananciales antes de la audiencia de inventarios y avalúos. Cuando no diga nada, se entenderá que opta por gananciales. La herencia debe ser administrada desde la apertura del proceso hasta cuando se ejecutorie la sentencia por el albacea y los bienes de la sociedad conyugal por el cónyuge compañera sobreviviente. En los casos en que se esté de acuerdo entre herederos y entre estos y la cónyuge compañero sobreviviente o cualquiera de estos y el albacea, el juez ordenará el secuestro de los mismos a petición de cualquier parte. El albacea debe seguir las reglas del artículo 497. Posteriormente, se realiza la audiencia de inventarios y avalúos, en donde se realiza un inventario de los bienes del causante y el pasivo de la sucesión. Frente a las controversias que se presenten sobre los bienes incluidos o excluidos, el juez debe decretar y practicar las pruebas y decidir en audiencia. A los inventarios y avalúos adicionales se les puede formular objeción dentro de los 3 días siguientes a su presentación y se resuelven dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de dicho traslado. Una vez aprobado y en firme el inventario, se procede al pago de deudas y la entrega de los legados en especie. En la misma audiencia, el juez decreta la petición y reconoce el partidor, que a falta de acuerdo entre las partes es un auxiliar de justicia, el cual debe estar sujeto a las reglas del artículo 508. Presentada la partición, el juez dicta sentencia probatoria de partición, la cual no es apelable. Si los herederos lo solicitan, en el caso de haber objeciones, debe presentarse dentro de los 5 días siguientes. Cuando esté conforme a derecho, el juez ordena que se rehaga la misma. Finaliza el proceso con la sentencia que aprueba el trabajo de partición. En cuanto a las medidas cautelares, estas medidas cautelares proceden dentro del proceso de sucesión, la guarda y aposición de sellos de bienes del causante y el embargo y secuestro de bienes, los cuales están sometidos a las reglas de este código. La liquidación de sociedades conyugales como otro proceso de liquidación o sociedades patrimoniales por causa distinta de la muerte de los cónyuges o los compañeros permanentes. Puede promoverlo cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes y no requiere caución. Presentada la demanda, que debe contener una relación de activos y pasivos indicando su valor estimado, se corre traslado por la misma por 10 días al otro cónyuge o compañero permanente. Surtido el traslado y resueltas las excepciones previas, solo pueden proponerse las contempladas en el artículo 1, 4, 5, 6 y 8 del artículo 100, la excepción de cosa juzgada, que el matrimonio o unión material de derecho no estuvo sujeto al régimen de comunidad de bienes o que la sociedad conyugal o patrimonial ya fue liquidada. Se emplazan los acreedores de la sociedad conyugal y se liquidan los remanentes. La disolución, nulidad y liquidación de las sociedades. Cualquiera de los socios puede solicitar la declaratoria de nulidad del contrato social o de la disolución de la sociedad, los cuales tienen el mismo trámite que el proceso verbal y se liquidan de acuerdo a lo establecido en el artículo 530. En la audiencia inicial, el juez insta a los socios a conciliar diferencias y a designar el liquidador. Tenemos que la insolvencia, en los casos en que el juez declare la nulidad total o el contrato social o la disolución en la compañía de la sentencia, debe proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 529. Frente a la liquidación, se procede de acuerdo a lo establecido en el 530. Otro proceso de liquidación es la insolvencia de la persona natural no comerciante, que es propia pues, de esta jurisdicción.
Las personas naturales no comerciantes pueden negociar sus deudas a través de los acreedores para normalizar sus relaciones crediticias, convalidar los acuerdos privados a los que lleguen con sus acreedores y liquidar el patrimonio. En cuanto a los procesos de jurisdicción voluntaria, vamos a detallar algunos de ellos. En estos procesos de jurisdicción voluntaria sabemos que la característica es que la demanda debe reunir los requisitos del artículo 82 y una vez presentada, el juez procede a ordenar las citaciones, publicaciones a que hayan lugar. Las disposiciones especiales respecto a los procesos de jurisdicción voluntaria están sometidos a lo siguiente. Las licencias y autorizaciones, que es uno de los primeros procesos dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria. Debe justificarse la necesidad y expresarse la destinación del producto en su caso. 2. Cuando se concedan en la sentencia, se fija el término dentro del cual deban utilizarse. 3. Cuando se concedan licencias para enajenar bienes de incapaces, la enajenación no puede hacerse en subasta pública, pero el juez debe tomar las medidas que estime convenientes para proteger el patrimonio del incapaz. Otro de los procesos de jurisdicción voluntaria es el denominado reconocimiento del guardador, testamentario y posesión del cargo. Aquí en este hay que leerlo en virtud a la ley 1999, en la cual pues se revalúa el concepto en cuanto a los incapaces. De lo que estaba planteado antes de esta ley es que en la solicitud de la posesión del cargo se deben anexar a la demanda copia del testamento, la partida de defunción del testador y la prueba de incapacidad del pupilo cuando fuera el caso, ya que no se halla bajo la patria potestad. Esto toda vez que se puede llevar a cabo en la actualidad por medio de los acuerdos de voluntad que se pueden llevar incluso dentro de los centros de conciliación. Otro de los procesos de jurisdicción voluntaria es la declaración de ausencia. En la demanda debe hacerse una relación de los bienes y deudas del ausente. En el auto admisorio, el juez designará administrador provisorio y una vez posesionado asume la administración de los bienes. Debe hacerse una publicación un domingo en uno de los periódicos de mayor circulación de la capital de la República y en un periódico de alta circulación en el domicilio conocido del ausente y en una radiodifusora con sintonía de ese lugar que contenga la identificación de la persona, su último domicilio conocido, el nombre de la parte demandante y la orden de informar al juzgado de quien tenga información. En caso de no encontrarse, se designa curador ad litem al ausente. El juez convoca la audiencia en la que se practican pruebas necesarias y se dictará sentencia. Si esta fuera favorable a lo pedido, en ella nombrará administrador legítimo. Se decretará la terminación de la administración de bienes del ausente en los casos del artículo 115. Otro de los procesos que está dentro de la jurisdicción voluntaria es la presunción de muerte por desaparecimiento. Se debe hacer una publicación respectiva en el diario oficial de acuerdo a lo establecido en el numeral 2. Se fija en el numeral 2 del artículo 584. Si en la sentencia se declara la muerte presunta del desaparecido, en ella se fija la fecha presuntiva en que ocurrió y se publica la sentencia de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 también del artículo 584. Efectuada la publicación de la sentencia, puede promoverse por separado el proceso de sucesión del causante y la liquidación de la sociedad conyugal. Pero la sentencia probatoria de la participación o adjudicación que en él se dicte puede rescindirse en favor de las personas indicadas en el artículo 108 del Código Civil. Si se promueven el respectivo proceso verbal dentro de los 10 años siguientes a la fecha de la publicación. En la sentencia del proceso verbal, si fuera el caso, se debe decretar la restitución de bienes en el estado en que se encuentren, pero si hubieran enajenado, se decide de conformidad con la ley sustancial. Otro de los procesos de jurisdicción voluntaria es la rehabilitación del interdicto, entendido como la persona con discapacidad mental, y se aplica el procedimiento de interdicción. Sobre este también es importante mencionar, pues como ya se lo ha dicho, que debe leerse a la luz
de la ley 1996, donde se toma un nuevo direccionamiento en torno al tratamiento de personas incapaces. Unas preguntas para que el conocimiento pues esté allí y no se nos vaya, o mejor, para ratificar el conocimiento. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? Son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Cuáles son los medios de impugnación? La reposición, apelación, súplica, casación, queja y revisión. El fin de las fuentes formales es la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas. Las clases de pretensiones son material y formal. El objeto de la pretensión es la materia sobre la cual recae el caso. Serán providencias todos los autos y sentencias proferidos por el juez dentro de un proceso. Los sujetos de la pretensión son sujeto activo representado por el demandante, sujeto pasivo o demandado, persona contra quien se dirige la acción, y el Estado como ente imparcial encargado de la administración de justicia. Serán medios de impugnación devolutivos, en el sentido devolutivo, la apelación, queja y casación. Devolutivos es porque se cumple la orden dada, entre tanto que los suspensivos, pues como la palabra lo dice, se suspende la orden dada por el administrador de justicia. Serán medios de impugnación no devolutivos, es decir, bajo el efecto suspensivo, la reposición, tendríamos la súplica y la revisión. El término para la presentación del recurso de reposición y apelación será los 3 días siguientes a la notificación del auto. La procedencia del recurso de apelación contra providencias emitidas en el curso de la audiencia será inmediata al pronunciamiento y en forma verbal. La procedencia de recursos de apelación contra las providencias emitidas fuera de audiencia se realizan por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación por estado de la misma. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, contra el auto que resuelve la admisión de los recursos de apelación o casación, y contra los autos que durante el trámite de los recursos de casación o revisión se profieran y que por su naturaleza sean susceptibles de apelación. El fin del recurso de casación es lograr los fines de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado en el derecho interno y la protección de los derechos constitucionales, la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico y el control de legalidad de los fallos, así como también el recurso de casación tiene como finalidad la unificación de la jurisprudencia colombiana y la reparación de los daños causados a las partes producto de una providencia recurrida. Se podrá interponer el recurso de queja en los casos en que el juez de primera instancia niegue el recurso de apelación o casación. Solo procederá el recurso de revisión frente a sentencias ejecutoriadas. Serán factores de competencia, el objetivo territorial funcional y de conexión. La jurisdicción se caracteriza por ser general, exclusiva, permanente, independiente y es dada por la Constitución. Podrán ser parte del proceso toda persona natural o jurídica, patrimonios autónomos, el defensor designado y todo lo que determine la ley. Podrán comparecer al proceso toda persona que pueda disponer por sí misma de sus derechos y la que no a través de su representante. Uno de estos no es requisito de la demanda: poner el nombre del juzgado al que se dirige. La interposición de la demanda no será necesario hacer la entrega por señal del escrito de la demanda. La contestación de la demanda o no pronunciamiento sobre hecho o pretensiones se castigará tomando como confesión de lo que se conteste y se presumirá verdadero. Se notificará personalmente el auto admisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo. En los casos en que se remita la notificación a través de correo electrónico, se entenderá notificado por aviso cuando la persona acusa recibido. Esto ya revaluado de acuerdo a la 2213. Se entenderá realizada la notificación por estrados cuando se dicte providencia en el curso de una audiencia o diligencia, concurran o no las partes.
Se debe notificar por estado, lo que no se debe hacer de manera diferente. El auto admisorio de la demanda y el auto que libre mandamiento ejecutivo se notificarán al demandante por estado antes de que sean notificados personalmente. No se deberán ser notificados los autos de cúmplase. Serán saneadas las nulidades que no alegaron las partes cuando pudieron, que las partes convalidaron en forma expresa, o cuando a pesar del vicio de nulidad el proceso cumplió la finalidad y no vulneró derechos a la defensa de ninguna de las partes. Serán nulos en parte o totalmente los procesos donde el juez actúe dentro de un proceso después de declarar falta de jurisdicción o competencia. Cuando se omita la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, sustentar recursos o descorrer su traslado. Cuando la sentencia sea proferida por el juez diferente al que escuchó los alegatos de conclusión. Podrán las partes transigir el proceso o las diferencias que surjan con el cumplimiento de la sentencia en cualquier momento. Se podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya proferido sentencia que ponga fin al proceso. En los procesos ejecutivos, las medidas cautelares nunca podrán exceder el doble del crédito en sus intereses o costas. Las cauciones podrán ser reales, bancarias o otorgadas por aseguradoras. Serán expensas el arancel y los honorarios de las auxiliares de justicia. ¿Cuáles son los tipos de procesos en Colombia? Los declarativos, ejecutivos, de liquidación y jurisdicción voluntaria. El objeto del proceso declarativo es declarar la existencia de un derecho que presume tener el demandante. Son parte de los procesos declarativos los procesos verbal, verbal sumario y especial. La estructura del proceso verbal es fase preparatoria, audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento. La sentencia en los procesos verbales debe ser de forma oral proferida. Tendrán trámite normal los procesos verbales de declaración de bienes vacantes y mostrencos, restitución de inmueble arrendado, nulidad de matrimonio civil y divorcio, así como también todas la resolución de compraventa, declaración de pertenencia, servidumbre y posesorio, la rendición de cuentas, pago por consignación e impugnación de actos de asamblea, juntas directivas y de socios. Se tramitarán como procesos verbales sumarios los que sean de mínima cuantía, incluyendo el ejecutivo, en caso de que se hubiesen presentado excepciones. ¿Cuál es el número de audiencias que componen el proceso verbal sumario? Una audiencia concentrada donde compete la inicial y la instrucción y juzgamiento. Los procesos declarativos especiales son la expropiación, deslinde y amojonamiento, divisorios y monitorios. Serán medidas cautelares los procesos de sucesión, de guarda y aposición de sellos, de bienes del causante, embargo y secuestro de bienes propios o sociales en cabeza del causante y también los sociales que estén en cabeza del cónyuge o compañero permanente. Un requisito de la demanda de sucesión será la identificación de los herederos conocidos. Procederá como medidas cautelares en los procesos de liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales por causa distinta de muerte de los cónyuges o compañeros permanentes, el embargo o secuestro de los bienes objeto de gananciales en cabeza de los cónyuges o de bienes propios que pertenecen al cónyuge obligado a pagar alimentos cuando le ordene la sentencia judicial. Los procesos de disolución, nulidad y liquidación de sociedades se tramitan como un proceso verbal. Las audiencias que se compone el proceso de jurisdicción voluntaria son una. El término que tienen los herederos para aceptar o repudiar la herencia son 20 días. ¿En qué momento procesal podrán manifestarse las controversias sobre bienes incluidos o excluidos en el proceso de sucesión? En la diligencia de inventarios o avalúos. ¿Quién podrá promover el proceso de liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales por causa distinta a la muerte de los cónyuges o compañeros? Cualquiera de estos. ¿En qué audiencia del proceso verbal se busca la conciliación de las partes? En la audiencia inicial. Y serán demandables a través del proceso ejecutivo las obligaciones expresas, claras y exigibles que provengan de los documentos del deudor y constituyan plena prueba contra éste. Para complementar un poco respecto a la información de los procesos civiles, una puntualización respecto a algunos temas que dictaron en uno de los cursos que preparan para este examen. Tener en cuenta que doctrina probable son 3 sentencias uniformes con supuesto fáctico igual. Esto atendiendo los máximos del derecho a la igualdad y el derecho a la justicia.
También como información, la demanda, una vez se presenta, interrumpe el término de prescripción y caducidad. El término de prescripción se interrumpe con una nota escrita enviada por el acreedor al deudor, esto en los procesos que pueden seguir la senda del ejecutivo, por una sola vez y opera para todos los procesos para que el actor le corren los términos de interrupción. Por otra parte, un tema que quisiera que puede ser interesante es que el derecho sustancial domina el contenido, es decir, la finalidad de la acción jurisdiccional. Los litisconsortes facultativos son considerados como litigantes por separados. La coadyuvancia puede llegar hasta donde no se haya dictado de primera o segunda instancia la sentencia. Si en una nulidad la parte no actúa ni la propone, la convalida. La decisión para que se defina competencia no admite recurso. Por factor subjetivo y funcional no puede haber prórroga de competencia. El amparo de pobreza, salvo que se pretenda hacer valer dentro de un proceso litigioso a título oneroso. En cuanto a los litisconsorcios, el litisconsorcio facultativo, tenemos pues que son de algunas clases: el litisconsorcio facultativo, el litisconsorcio necesario, de todos aquellos que participen en la relación contractual, el litisconsorcio cuasi necesario, el tercero que puede hacerse parte dentro del proceso, en obligaciones solidarias, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento. Otras partes que pueden integrar el proceso: la intervención excluyente, cuando la parte que es demandada llama a un perjuicio; el llamamiento en garantía, el derecho legal o contractual para que otro haga el desembolso; el llamamiento de poseedor o tenedor; la coadyuvancia, que tiene una de las partes con una relación sustancial, no se extiende los efectos jurídicos de la sentencia, pero sí puede afectar a la parte vencida. Las pruebas de oficio deben ser sometidas a contradicción. El auto que decrete el interrogatorio de parte en estrado o extraprocesal se notifica por estrado según el caso. La sentencia, que es notificada en audiencia y no se presentan recursos, alcanza su ejecutoria. El principio de comunidad de la prueba, pues la prueba pertenece al proceso y no a las partes. La confesión es una aceptación de un hecho que le perjudica. La confesión requiere de la capacidad del confesante y que requiera de un hecho que no requiera prueba. El grado de consanguinidad se asimila al grado civil. La firma digital es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de dato. La firma electrónica es la manual escaneada. Estas son como unas puntualizaciones que se obtuvieron de los diferentes cursos que brindan para este concurso de jueces.